Bien, mis hermanos, nosotros hemos comenzado una serie hace varias semanas, un camino excelente. Un camino excelente hablando de varios temas que nosotros hemos abordado a lo largo de estas semanas. Hemos hablado en esta serie de un camino excelente, hemos hablado sobre la excelencia de la sabiduría, ¿verdad? Hemos hablado la sabiduría de confiar en Dios y no confiar en uno mismo, no en los demás, en este mundo, sino la sabiduría de confiar en Dios. Hemos hablado sobre la excelencia del crecimiento, cómo el crecimiento, aunque a veces es difícil, porque en el crecimiento, ¿verdad?, sufrimos también y hay molduras allí, pero hay excelencia en eso porque Dios quiere llevarnos a otro nivel. Hemos hablado sobre la excelencia en el corazón porque ahí radica todas las cosas, en el corazón, ¿verdad? Hemos hablado también en la excelencia de las palabras. Las palabras pueden edificar o las palabras pueden derrumbar. Y hablamos de esos temas también. Y la semana pasada hablamos sobre la excelencia en las relaciones, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Dios no nos creó a nosotros para vivir aislados. Dios nos creó seres relacionales, ¿verdad? Unos con los otros. Hay algunos que les gusta más la soledad que otros, pero aún así nos necesitamos unos a los otros. ¿Okay? Ese es el modelo que Dios creó allí. Entonces hablamos de esa excelencia en las relaciones. Hoy vamos a terminar esta serie ya con la integridad, una virtud excelente. Realmente, y para ello vamos a estar allí en Daniel, así que le animo a abrir el libro de Daniel en su capítulo 6, aunque dice 28 y es hasta el 18, así que tal vez fue un error mío de typing allí. Es 18, vamos a estar, aunque vamos a estar para adelante y para atrás un poquito en esto, mis hermanos. Bien, las virtudes, hermanos, todas son importantes. Yo no creo que ninguna deje de ser importante allí. La paciencia es importante, la fe es importante, el amor es importante, el dominio propio es importante, el contentamiento, la justicia, la fortaleza, la paciencia, la piedad. Todas estas virtudes son importantes en la vida de los creyentes, ¿cierto? ¿Ya? Pero algunos en la historia, como Tomás de Aquino, las llamaron virtudes teológicas, tomadas allí de Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo del 3 al 7. Y las nombraron así, pero yo creo que en realidad todas son importantes allí. Ahora, ¿qué es una virtud? Se considera una virtud a las excelencias morales, en particular, ¿verdad?, aquellas que guían al hombre completo. Cuando digo completo me refiero a su interior, la vida interior, como también lo que repercute en sus acciones, lo que hace, cómo vive allí. Y cómo lo guían hacia quién, hacia su creador. Por lo menos esto era lo que pensaba Agustín de Hipona con relación a esto, mis hermanos. La integridad, algunos la han llamado como el fundamento de las demás virtudes, donde se sostienen la vida del hombre. Y cuando hablo hombre me refiero en género, en total, no solamente hombre, sino mujeres también en este caso. ¿Y qué es lo que significa integridad? Para resumírselo y dejar bien sencillo que usted lo pueda recordar, integridad es algo entero, algo que no está dividido, ¿verdad? Algo entero. También se conoce algo como sin mancha, es algo que está entero. Eso es integridad, aunque tiene algunas ramificaciones. Pero tal vez se entiende mejor integridad con algunos sinónimos. Sinónimos como totalidad, generalidad, plenitud, honradez, honestidad, rectitud, decencia, dignidad, lealtad, entereza. Todos estos son sinónimos de integridad y nos ayuda a ampliar un poquito más, ¿verdad?, la visión acerca de esto. Ahora, en otras palabras, mis queridos hermanos, la integridad tiene que ver con el todo de la persona.
con el todo de la persona. Y cuando digo todo, también me uno al pensamiento de Agustín. Tiene que ver con el todo interior y tiene que ver con el todo exterior, porque el interior va a dictar el exterior. ¿Ok? Eso va a ser así, o eso es así, mis hermanos. Mire, Rubén González estaba en la final de un torneo profesional de racquetball, ¿verdad? Y ahí estaba. Y en el cuarto y último juego, ya de la final, realizó un potente disparo que se estrelló contra la pared frontal para ganar el partido. El árbitro o los árbitros que estaban allí, el árbitro principal declaró que el disparo con la raqueta había entrado y había sido buena también. También los árbitros de línea dijeron que sí, que la pelota dio dentro de las líneas allí. Pero Rubén González, tras unos cuantos segundos de dudarlo, se dio vuelta y estrechó la mano de su rival allí y declaró él mismo que la pelota había tocado el suelo primero antes que él le pudiera dar. Lo que fue tan rápido el disparo y en los movimientos tan rápidos que ni el árbitro principal ni los jueces de línea pudieron ver aquello, pero él sí lo sabía. Todos quedaron atónitos. No podían creer que un jugador con la victoria asegurada, ya declarada por los jueces, él mismo se descalificara y perdiera el partido de la final. Cuando le preguntaron a Rubén, los medios, porque usted sabe que eso inmediatamente van allí, ¿verdad? Le preguntaron que por qué hizo esto, si ya era suya la victoria. Él dijo lo siguiente, y cito de él: era lo único que podía hacer para mantener mi integridad. Y después de eso agregó y dijo: siempre podría ganar otro partido, pero nunca recuperar mi integridad. Eso ejemplifica qué es lo que es la integridad. Eso ejemplifica lo que es realmente la integridad, mis hermanos. Ese es el valor. Hacer lo correcto aunque nadie nos esté viendo. Y de ahí viene una cita de C.S. Lewis, por lo menos se la claudican a él, a lo mejor lo dijo otro, pero hoy en día usted sabe que todo se lo dan a algún personaje, aunque él tiene mucho pensamiento filosófico y muy bien es acertado. Dice que la integridad es hacer lo correcto, incluso cuando nadie esté mirando. Pero a esto habría que agregarle también allí: Dios siempre está mirando. Dios siempre está mirando. Y yo creo que así fue que vivió Daniel en Babilonia. Daniel así vivió en Babilonia y así murió también en Babilonia. No solamente vivió, sino que también murió en Babilonia. Ustedes se recuerdan, déjame hacerle un recap, una recapitulación rapidito aquí de Daniel. Pero Daniel está contado dentro de los príncipes de Israel. Y cuando Nabucodonosor va y toma a Jerusalén, la invade, en el 605 antes de Cristo, se lleva a Daniel y con él otros 3 jovencitos más y muchos jóvenes más y muchas más personas. Pero bueno, por lo menos estas son lo que la palabra de Dios nos dice a nosotros. Pero se llevaron muchísimas personas que iban a estar allá en Babilonia 70 años, porque ya estaba esto profetizado. Vienen y se lo llevan a él hasta Babilonia. Eso usted lo va a encontrar en Daniel capítulo 1, Daniel capítulo 2, va a encontrar eso allí. Ahora, en el año 539 antes de Cristo, viene descendiendo allí, los medos y los persas, otro imperio que ya había surgido y que había cogido poder, viene y toma a Babilonia. Y Daniel está en Babilonia todavía allí. Así que Daniel ahora ya no es que está prisionero de los babilonios, sino que está prisionero de los medos y los persas. Ahora,
Una gran mayoría piensa que cuando Daniel fue llevado en el 605 para Babilonia tendría alrededor de 17 años. Otros dicen que tenía 15, pudiera ser por ahí, 14, 15, 17, más o menos, un aproximado. Cuando los medos y los persas vienen y conquistan Babilonia, Daniel, dependiendo de cómo fechemos su edad al principio, tendría ahora alrededor de 85 a 90 años aproximadamente allí. O sea, estamos viendo una gran diferencia de edad. ¿Okay? Toda su vida, básicamente solo los años de la juventud, vivió en Jerusalén. Pero fue suficiente para sembrar en él la palabra de Dios. Fue suficiente. Si tuviera 14 o 15 años, tuviera 13 o tuviera 17, esto fue suficiente para que la palabra de Dios quedara bien arraigada allí en su corazón, mis queridos hermanos. Una historia dentro de las varias que hay interesantes en la vida de Daniel es que cuando ellos llegan a Babilonia, Daniel junto con sus compañeros, dice allí en el versículo, capítulo 1, propuso en su corazón, ¿se recuerdan? No contaminarse ¿con quién? Con la comida del rey. Esto tiene una explicación grande, pero la explicación grande corta es que esas comidas eran sacrificadas a los ídolos, eran bendecidas por ellos creían en todo ese tipo de cosas. Y Daniel dijo, yo no quiero ser partícipe de esto, yo realmente quiero hacer una prueba con el que los cuidaba a ellos. Le dijo, a nosotros dennos legumbres nada más, cosas verdes. Y haz la prueba por 10 días. Si nuestro rostro se ve pálido, malo, ¿por qué? Porque el rey Nabucodonosor le había encargado al jefe de las prisiones, a quien los tenía bajo su mando, que los cuidara por 3 años. Y que en esos 3 años no solamente los alimentara, sino que le enseñara también la cultura, la lengua, todo del imperio babilónico. Porque así lo podían desaparecer de la vida de ellos, no solamente las costumbres, sino que le cambiaron los nombres también para desaparecer su identidad. Eso era parte de lo que usaban los imperios. Entonces Daniel dijo, bueno, haz la prueba. Y hicieron la prueba. Y dice la escritura que Daniel con sus otros 3 compañeros más, al cabo de los 10 días, lucieron muchísimo mejor que los demás que comían de toda la abundancia y de toda la comida del rey. Por lo tanto, el jefe que estaba a cargo de ellos lo dejó con esta dieta así y ellos continuaron el cabo del tiempo. Pero mire, ya eso fue en el capítulo 1. Llegamos al capítulo 6, que es el que nosotros vamos a ver hoy. Es ese que está en pantalla. Y de allí a ese capítulo, mire la cantidad de años que habían pasado, mis hermanos. Del 605 al 539 aproximadamente. Y si a ese 539, réstelo y va a ver la cantidad de años que habíamos pasado. Y yo lo que quiero es que usted note que entre un versículo y otro, un capítulo y otro, pueden haber pasado muchos años. Y es importante que tengamos eso en mente a la hora que vamos nosotros a leer largo. Y dice el versículo 1 del capítulo 6. Pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino, ¿verdad? Y sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quienes estos sátrapas diesen cuenta para que el reino fuese perjudicado. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior. Y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Y déjame decirle, ese pensó, es que pensó en voz alta. O sea, ese pensó en voz alta. Él lo comentó porque lo que viene después, nosotros ya, algunos ya lo saben y otros lo van a estar leyendo. Dice, entonces los gobernadores y los sátrapas buscaron ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino.
¿Por qué querían acusarlo? Porque no querían que él gobernase sobre ellos, sino que fuesen los 3 gobernadores de todo el reino. Ahora, el rey había pensado y dice, no, ¿sabes qué? En Daniel hay un espíritu superior. Este hombre realmente ha dado testimonio. ¿Sabes qué? Daniel estará por encima de estos 2 gobernadores y los 2 gobernadores estarán a cargo de los 120 sátrapas. Ellos no querían eso. Ellos querían que Daniel estuviera a la par allí. Entonces dice, no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel. ¿Por qué le leí ahorita los sinónimos? Porque fidelidad es uno de ellos, de integridad. Y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Entonces dijeron aquellos hombres, no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, si no hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Padre, bendice tu palabra leída, así como la exposición de la misma. Nos ponemos todos en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Aún los enemigos de Daniel, hermanos, aún los enemigos de Daniel confesaron que no podían encontrar nada de qué acusar a Daniel en su vida secular. No podían entrarle. Ellos mismos dicen, bueno, ¿sabes qué? No hay nada, a menos que nos vayamos por la parte espiritual. Pero aquí no hay manera en cuanto a administración, en cuanto a cómo el trato con las personas, que se haya tomado algo, que esté haciendo esto indebido. No hay nada por donde entrarle a este hombre. Aún los enemigos. ¿Por qué? Porque era un hombre íntegro, entero, fiel, que vivía de acuerdo a sus convicciones y no de acuerdo a las del mundo que lo rodeaba. Y le hice la historia grande, pequeña al principio y le dije que el imperio babilónico vino y se lo llevó cautivo en el 605. Y estuvieron muchos años y él no se contaminó. Después viene otro imperio, los medos, los persas, y él siguió igualito, igualito. Él vivía de acuerdo a sus convicciones en su corazón y no de acuerdo a las del mundo que lo rodeaba. Ahora, uno se pregunta, wow, pero ese fue Daniel, qué difícil. Es difícil el poder vivir así. Es difícil, pero es posible. ¿Y cómo se logra esto? Bueno, esto no es una obra meramente humana, aunque tiene algo de que ver con la humanidad nuestra también. Pero esto solo es posible por la gracia de Dios. Esto solo es posible mediante la soberanía de Dios para cumplir sus propósitos en la vida de cada uno de nosotros, en los lugares donde Él nos ha puesto. Porque Dios está por encima de las circunstancias, por encima del mundo y por encima de todas las cosas. Y si Dios tiene estos planes para contigo y conmigo, todas estas cosas son posibles. No porque usted y yo seamos buenos, no porque Daniel fuese bueno o no tuviese pecado. Simplemente porque fue un hombre que se entregó a hacer la voluntad de Dios. Eso fue solamente por esto. Así que muchas cosas nosotros podemos aprender de la vida de Daniel. Muchas cosas. Sobre su integridad y sobre muchos otros temas también allí. Pero déjame compartirle 3 cositas en esta mañana acerca de esto. Y lo primero que le quiero compartir es que la integridad no tiene que ver con posición o circunstancias. Integridad en su vida, en mi vida, no tiene que ver con la posición en que estés, posición social, posición en tu trabajo, en lo que sea, ni por las circunstancias que nos rodean. Tiene que ver con el corazón. Tiene que ver con el corazón, hermano. La palabra de Dios nos dice bien claramente a nosotros en ese capítulo 1 que Daniel propuso en su corazón. Propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey. O sea, en otras palabras, esto no solamente fue allí un pensamiento. Esto fue una determinación en lo profundo de su corazón, y esa determinación en lo profundo de su corazón fue llevado a acción. ¿Y cómo se lleva a la acción? Como yo le dije anteriormente, porque es una obra sobrenatural, pero tiene que haber un deseo en tu corazón de hacerlo. Y tienes que poner de tu parte también.
Y Dios nos ayuda a hacerlo. Y Dios nos ayuda a hacerlo, mis hermanos. Esta decisión fue tomada en prisión. El de no contaminarse con la comida del rey fue una decisión tomada en prisión. Allí en prisión él no tenía recursos. Es decir, bueno, dame de esta comida, dame de la otra, yo desecho esta. Ahí no tenía un menú. Fue una decisión tomada en prisión, o sea, en una circunstancia, es lo que te quiero que podamos ver. En una circunstancia adversa donde no tienes muchas opciones, donde estás bajo autoridad. ¿Entiendes? No tenía recursos a sus manos, no tenía que aparentar nada a nadie. No tenía que guardar una imagen tampoco. Esto era totalmente libre, espontáneo de su corazón por la convicción que había en su corazón. Por la convicción que había en su corazón. ¿Qué es lo que nos dice esto? Que esto era un asunto meramente espiritual para él. Era un asunto espiritual que estaba muy por encima de lo natural, de lo físico, de la abundante y deliciosa comida que le prepararían al rey. Pero para él lo espiritual estaba por encima, porque él sabía lo que involucraba esas comidas. Eso es tener convicción, un hombre íntegro. Job, ¿se recuerdan de Job en el Antiguo Testamento? Ese es otro hombre íntegro. Y mire lo que dice Job capítulo 2, versículo 3. Dice, el Señor dijo a Satanás, ¿te has fijado en mi siervo Job que no hay otro como él sobre la tierra, hombre intachable? Pero ahí no está hablando cualquiera. Ahí está hablando Dios. Como dicen los americanos, you better believe it. Mejor que lo creamos. Mejor que lo creamos porque realmente es Dios quien está diciendo esto de un hijo suyo. Recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y él todavía conserva ¿qué? Su integridad. Aunque tú me incitaste contra él para que lo arruinara, sin causa. Pero aún con circunstancias adversas, yo afligiéndolo, y tú, que yo te di permiso para que le hicieras estas cosas, aún Job conserva su integridad. ¿Por qué? Porque la integridad es aquí, hermano. No tiene que ver con las circunstancias. No, ahora estoy en una posición, una buena administración. Estoy acá porque tengo que ser íntegro, usted sabe, porque si no, no vamos a seguir subiendo. No importa que tenga o que no tenga. El que es íntegro, el que es entero, lo es en toda circunstancia, aunque no tenga nada. No compromete su carácter, su integridad por subir el escalón. ¿Me sigue? No, es íntegro. Es una persona íntegra. Mire, Job mismo 2, versículos 9 y 10, esto lo conocemos también. Dice, entonces su mujer le dijo, ¿aún conservas tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Y mire lo que Job le contestó. Porque él le dijo, como habla cualquier mujer necia, has hablado. ¿Aceptamos el bien de Dios y no aceptamos el mal? En todo esto Job no pecó con sus labios. Ese es un hombre íntegro. Ese es un hombre que tenía muy claro en su corazón quién es Dios y quiénes somos nosotros. Y lo que agrada a Dios. Y eso que después él confiesa más adelante, de oídas te conocí. O sea, y esto lo dice antes de llegar a esa parte. Mas ahora mis ojos te ven. El salmista en el Salmo 119, versículo 80, dice lo siguiente. Sea mi corazón íntegro en tus estatutos, para que no sea yo avergonzado. ¿Volvemos dónde? Al corazón. No depende de la circunstancia. No depende de la posición. Daniel estaba en prisión. No tenía muchas opciones. Pero aprovechó la que tenía allí delante de él. Deme verduras.
Denme legumbres. Aprovechó esa. Aprovechó esa. El Salmo 15, versículo 1 y 2 dice, Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? Y ahí mismo responde el salmista, el que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. Habla verdad en su corazón. Hermanos, la escritura, hay muchos versículos, pero el tiempo a veces nos apremia. La escritura nos muestra el pensamiento de Dios. Es verdad. Lo que Dios reveló a los profetas, aquellos que inspiró las escrituras, nos muestra el pensamiento y el corazón de Dios, lo que Dios desea para ti y para mí. Y en ello siempre vemos una conexión entre lo que decimos y lo que hacemos. Siempre. Siempre va a haber una conexión entre lo que decimos y lo que hacemos. Tienen que ir juntos. Eso es integridad. Alguien dijo que la integridad no es un destino, es un estilo de vida. Es un sistema de guía interno que nunca lo guiará por el mal camino. Es un sistema de guía interno que nunca lo guiará por el mal camino. Dice allí Daniel 1:8, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no le obligase a contaminarse. Tenía él 15 a 17 años en una prisión. Esas eran sus circunstancias en ese momento. Esa era su posición, un preso. Ahora, en el capítulo 6, versículo 4, sus circunstancias eran diferentes y su posición también era diferente. ¿Sí o no? Eso es lo que quiero que usted vea, ese paralelismo entre aquel jovencito y ahora un hombre adulto de 85, 90 años aproximadamente, donde cambiaron las circunstancias, cambió su posición, pero ¿qué no cambió? Su integridad. Eso es lo que yo quiero que usted vea. Dice el versículo 4 del capítulo 6. Entonces los gobernantes y satrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión o alguna falta, porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. La integridad de Daniel no cambió, aunque sus circunstancias sí lo hicieron. Y esto nos lleva a otra lección más, que sería la segunda. La verdadera integridad se mantiene con el tiempo. Sí, la verdadera. Aquella que es aparente es nada más para donde te ven de afuera. Pero la verdadera, la que es de adentro y de afuera, esa se mantiene con el tiempo. Y Daniel, la vida de Daniel demuestra esto. Daniel salió de Israel íntegro y murió íntegro. Daniel vivió durante el reinado de dos imperios, como le dije anteriormente, el babilónico y los medos y los persas. Fueron varios gobernantes los que estuvieron allí. No solamente Nabucodonosor, sino también Belsasar, el hombre segundo al mando, porque en realidad quien gobernaba era su papá, pero gobernaba en otra provincia fuera de Babilonia y él se quedó allí en la capital. Por eso es que cuando usted ve allí que aparece la mano escribiendo en la pared, ¿se recuerdan ese caso? Escribiendo en la pared. Y él dice, bueno, quien me pueda interpretar esto, le voy a dar vestidos de esto, collares de esto, y lo voy a hacer tercero en el reino. Porque él era el segundo, su papá era el rey. ¿Qué es lo que quiero decirle? Que Daniel mantuvo su integridad bajo estos gobernantes seculares, malos, que no eran buenos, ¿ok? Paganos, idólatras,
mantuvo su integridad con este otro que gobernó y mantuvo su integridad con Darío, también cuando los medios y los persas entran y conquistan Babilonia, y mantuvo su integridad. La integridad, verdadera integridad, se mantiene con el tiempo. Nunca comprometió la verdad de Dios y su integridad personal. Y según ese versículo, su excelencia de trabajo era irreprochable. Y así lo confesaron aquellos hombres que dice en el versículo 5, no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, si no es con relación a la ley de su Dios. Y déjame decirle, hermano, en este punto, que Daniel no fue un hombre perfecto. No. Daniel tendría sus pecados también, como usted y yo tenemos los nuestros. O sea, él no era un hombre perfecto. Viviendo en esas circunstancias también donde él vivía, tiene que haber cometido pecados como usted y como yo. Ahora, lo que sí podemos saber es que era un hombre comprometido con Dios y con su causa. Los gobernantes y sátrapas hicieron un plan. Y el plan era, como está ahí en la escritura, de que, y usted lo puede leer después, no vamos a entrar en eso, de estar leyéndolo completamente, pero el plan era, ¿sabes qué? Darío, queremos que usted firme un decreto que por un periodo de 30 días, ¿verdad? Nadie en tu reino pueda orar a ninguna deidad o a nadie o a ningún otro que no sea usted el rey. Hagamos eso por 30 días. Y una vez ya después de 30 días, pues las cosas vuelven a su normalidad, no pasa nada. Y dice la escritura que le pareció bien a Darío. Dice, bueno, 30 días que... Además, le tocaron el orgullo de un hombre pecador. Dice que oren a mí, claro. No hay ningún problema. Y por 30 días, pues no pasa nada. Y lo hizo y lo firmó. Y había algo especial con la relación a las leyes de los medos y los persas, que una vez que está sellado, ya no hay marcha atrás. Aunque él se arrepienta de lo que ha hecho, y tal pasó con Darío, ¿verdad? Ya no hay marcha atrás, ya hay testigo y eso quedó sellado. ¿Okay? Y eso fue lo que pasó. Eso fue exactamente lo que pasó. Pero dice que cuando Daniel se enteró, porque él tiene que haber escuchado que esto estaba pasando, dice, una vez que se enteró que firmaron ya la ley, él sabía que ya no había marcha atrás. Ya no había reversa con relación a eso. Y dice el versículo 10 allí del capítulo 6. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como solía hacer antes. Ahora, hermano, no debemos nosotros de ver esto como que Daniel estaba atentando a Dios. Voy a abrir las ventanas ahora para que me vean, para que ustedes vean que Dios me puede salvar. Ese no era el pensamiento de Daniel. Ese no era el pensamiento de Daniel, porque la palabra de Dios dice bien claro ahí, como solía hacer antes. O sea, esto era una cuestión de algo, una disciplina espiritual en su vida, que él hacía esto. Y déjame decirle que en Primera de Reyes, capítulo 8, versículo 46 al 53, nosotros encontramos de que Dios le había dicho al pueblo de Israel que cuando fueren llevados cautivos a otro país, a otro lado, si ellos se arrepintieren, si ellos oraren a Dios y ellos buscaren el rostro de Jerusalén, la ciudad que Dios había escogido, Dios escucharía sobre los cielos. O sea, que él no estaba haciendo nada que no fuese bíblico. Interesantísimo eso. En otras palabras, Daniel no, se lo voy a poner del otro lado para que entonces tal vez se asimila mejor. Porque firmaron el edicto. Ahora entonces yo voy a cerrar la ventana, voy a seguir orando 3 veces al día, pero voy a cerrar la ventana para que nadie me vea. Y ya después de los 30 días,
pues yo abro la ventana y continúo como antes. Eso no era la integridad de Daniel. La integridad de Daniel era, yo hacía esto antes, yo lo voy a seguir haciendo. Porque esconderme tras la ventana ya no es íntegro, aunque fuese por 30 días. ¿Ve la diferencia? Esto fue lo que hizo Daniel. Permítame expresarle la integridad de Daniel en otras palabras. Eligió la fidelidad a Dios por encima del favor del rey. Para Daniel el decreto de Darío no cambiaba nada. Él iba a seguir igual que estaba antes. Eligió la devoción a Dios por encima del decreto del rey. El decreto del rey eran por 30 días. La devoción a Dios que él tenía en su corazón ya llevaba, desde que nació, desde que él tuvo conciencia ya en lo que fue enseñado, eso era parte de su vida. No iba a negociar eso por 30 días. Eligió inclinarse ante Dios en vez de inclinarse ante sus enemigos. Eligió la fidelidad sobre la libertad. Él estuvo dispuesto a renunciar a su posición, a su riqueza, su poder, pero no estaba dispuesto a renunciar a su compromiso en su corazón para con Dios. Eligió el amor sobre la vida. ¿Por qué? Porque estuvo dispuesto a sacrificar su vida si era necesario. Y lo demostró. Se fue al foso de los leones. Eligió el carácter sobre la comodidad. En el año 1924, durante los Juegos Olímpicos de París, un joven escocés llamado Eric Liddell, usted lo puede luego buscar, Eric, no con K, sino con C, Eric Liddell con 2 D, Liddell, se convirtió en un símbolo de integridad inquebrantable. Inquebrantable. Había entrenado duro y calificado como favorito para ganar los 100 metros en estos Juegos Olímpicos en atletismo. Pero Eric tomó una decisión sorprendente. Se negó a correr su carrera más esperada, para la cual había entrenado todo el tiempo y estaba como favorito para ganar esa medalla olímpica allí. Se negó a correr la carrera porque la carrera se celebraba el día domingo. Y él tenía un compromiso en su corazón para con Dios, que ese día lo tenía apartado para Dios. Usted sabe, ¿verdad?, lo que esto trajo, ¿no? El país entero lo presionó. Los medios lo criticaron, pero él se mantuvo firme, convencido de honrar a Dios era lo más importante en su vida que ceder a las presiones mediáticas y de su país. ¿Y sabe qué? Dios lo honró. Dios lo honró. Dice la biografía allí. Liddell corrió más tarde una carrera diferente. Corrió los 400 metros, no 100. Corrió 400 metros y ganó la medalla de oro, pero no solamente ganó la medalla de oro para su país, sino que rompió todos los récords en ese tiempo, en 400 metros. La historia de Liddell como un gran atleta por las victorias que obtuvo, pero la mayor victoria que Liddell declaró al mundo, no solamente a su país, sino al mundo, ese día fue la victoria de su fe, de su integridad. Liddell vivía lo que creía, aunque estuviera comprometido todo lo demás a su alrededor. ¿Cuál es la moraleja de esta historia? Verdadera, por cierto. No es una ilustración cualquiera, es verdadera. Es que la integridad es una forma de vida que no se negocia. No se negocia, mis hermanos.
No se negocian las convicciones en nuestro corazón para ceder a las presiones de los peer pressure de la escuela, del trabajo, de las redes sociales, del mundo, de la familia y de quien sea. No están en intercambio, no son negociables, mis queridos hermanos. Y eso fue lo que hizo Daniel. Su integridad personal y espiritual, quien él era, no estaba en la mesa para negociarla. Y déjame decirle una tercera y última aspecto. La integridad trae gloria a Dios. Sí, la integridad trae gloria a Dios. La integridad habla de un corazón entero para Dios. No a la mitad, no 3/4, no 99.9. Un corazón entero para Dios. La integridad habla de un corazón que no está dividido, que tiene un pie en el mundo y tiene un pie acá, sino que es completamente para Dios. De una vida devota a Dios que solo tiene una prioridad: Dios. La integridad de Daniel trajo gloria a Dios, y ¿sabe qué? En más de una ocasión. En más de una ocasión, mis queridos hermanos. Mire, vamos a leer allí Daniel 4. Y yo se lo puse en pantalla, pero sígalo pues quiero que vea estas dos comparaciones también. Tal como vimos en el punto número 1, quisiera que viera esto. Daniel 4, 34. El rey Nabucodonosor, después de haber estado por varios años como una bestia en el campo, con las uñas le crecieron, que comía allí hierba y todas aquellas cosas. ¿Por qué? Porque desafió a Dios, por supuesto. Y Daniel le dijo, bueno, esto es lo que te va a pasar. Y inmediatamente que Daniel acababa de hablar aquello, esto le pasó. Y después que él vuelve en sí y reconoce, esto es lo que él dice. Esto es lo que él dice allí. Dice: mas al fin del tiempo yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo, y mi razón me fue devuelta. Y bendije al Altísimo, y hablé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno, y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. Y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? ¿Sabe por qué? Porque Nabucodonosor mismo, él se consideraba un Dios. Él se consideraba un Dios. Y Dios le dijo, mira, para que tú veas que tú no eres Dios, ahora vas a ver cómo vas a vivir. Y él lo reconoce, dice, no hay quien detenga su mano. Realmente, porque tal vez él lo intentó detener, pero no pudo. Y sigue diciendo, en el mismo tiempo mi razón me fue devuelta, y la majestad de mi reino, mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí, y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron, y fui restablecido a mi reino, y mayor grandeza me fue añadida. ¿Por quién? Porque Dios así lo quiso y él lo reconoció. Y mira lo que él dice en el 37. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico el Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan con soberbia. Él mismo. ¿Qué es lo que hizo este rey? Exaltó y glorificó a Dios. Un rey pagano. Un rey que se creía que estaba por encima de todo lo demás. Pero la integridad de Daniel trajo fruto. Y mira lo que le pasó con Darío cuando después que lo echan al foso de los leones. ¿Por qué? Porque bueno, en ese periodo de 30 días él no back up. Él siguió adorando a Dios, orando a Dios, y por supuesto lo estaban espiando y le dijeron, mira, él no ha cumplido con la ley. Y bueno, aunque a Darío le pesó, dice, hay que echarlo para el foso de los leones. Y lo echaron, Y miren lo que pasó en versículo 19 del capítulo 6. Dice allí, mi Dios envió su ángel, porque llegó Darío temprano en la mañana, no podía ni dormir.
Y llegó tempranito en la mañana tocando. Daniel, ¿estás ahí? Tu Dios te pudo salvar. Y él le dice esto. Le dice, mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño. Porque ante él, primero ante Dios, fui hallado inocente. Y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitan en toda la tierra: paz os sea multiplicada. De parte mía es puesta esta ordenanza, que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel, porque Él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos, y su reino no será jamás destruido, y su dominio perdurará hasta el fin. Él salva y libra y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Él ha librado a Daniel del poder de los leones. La integridad, hermano, trae gloria a Dios. Su integridad en su trabajo, en su familia, trae gloria a Dios. En su negocio, trae gloria a Dios. En sus relaciones con las personas que nos conocen, trae gloria a Dios. Las personas alabarán a Dios porque usted vive de acuerdo a lo que usted predica. Usted está viviendo realmente el evangelio, la integridad. Sí, quizás tal vez usted y yo, para ir cerrando, porque ya estamos a punto, a las 2:30 tenemos bautizo. Quizás nunca nos enfrentemos a un foso de los leones. Quizás nunca nos enfrentemos a un horno de fuego como Sadrach, Mesach y Abednego. ¿Verdad? Tal vez no. Pero de seguro que enfrentaremos momentos difíciles. Enfermedades, dolores, angustia, muerte, persecuciones y otro tipo de dificultades. A pesar de todo, Dios nos pide que seamos fieles y perseveremos. Dios nos pide que seamos fieles y perseveremos. ¿Sabe por qué? Porque Él nos ha prometido que nunca nos dejará solo ni por un momento. Usted puede confiar en eso. Nos ha prometido que su gracia es suficiente para cada paso que demos. Para cada circunstancia en que estemos involucrados también, su gracia es suficiente. Nos ha prometido guiar cada paso que demos. Nos ha prometido suplir cada necesidad que tengamos en la vida. Ha prometido escucharnos y ayudarnos cuando invoquemos su nombre. Termino con esta meditación. Esta meditación que en realidad pues son unas palabras de Francisco de Asís. Y las palabras de Francisco de Asís, esta porción dice: predica el evangelio en todo momento. Y si es necesario, usa las palabras. Yes. Integridad es un estilo de vida. Entero. Todo tu ser entero, por dentro y por fuera. Debemos de traer gloria a Dios con ello. Yo sé que el Señor va a usar tu vida para la gloria y la alabanza de Él. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús,